Arqueomanía. Bienvenidos a Arqueomanía. Hoy en Cangas de Onís vamos a conocer un lugar excepcional, la iglesia de Santa Cruz, que fue levantada por Fábila, el hijo de Pelayo, sobre un antiquísimo dolmen. Cuaderno de campo. Dolmen de Cangas. Los dólmenes, los megalitos, fueron considerados como lugares de fuerza, de poder, sagrados desde el Neolítico, pero su sombra se prolongó durante miles de años. Hoy vamos a conocer un lugar excepcional, la iglesia de Santa Cruz en Cangas de Onís. Allí, Fábila, el hijo de Pelayo, ordenó levantar una iglesia justo encima de un dolmen. La cruz de Pelayo buscaba legitimarse en el dolmen de los ancestros. Pelayo, tras su victoria en Covadonga, se convirtió en rey. Más allá del debate sobre los aspectos míticos o legendarios de la batalla, lo cierto es que inició la dinastía monárquica del Reino de Asturias. Noble visigodo, como hablan las crónicas, o caudillo astur, quién sabe, lo cierto es que su linaje quiso legitimarse más allá del poder que las armas inicialmente le confirieron. Y para conseguirlo, nada más útil que investirse con los símbolos de poder respetados y venerados por los astures. Por eso, lo primero que hizo su hijo Fábila en su corto reinado fue erigir en el año 737 la iglesia de la Santa Cruz sobre el dolmen más poderoso o sagrado para sus súbditos. La fuerza del dolmen, todo el prestigio de los ancestros, el poder de los antiguos, legitimaron así el linaje de Pelayo. ¿Qué simbolismo hay detrás de esta curiosa, cuanto menos, elección? Lo que hay que señalar es que no es una elección arbitraria ni existe la casualidad. Este dolmen está en el fondo de valle, en un sitio inadecuado, pero que se ve que fue elegido con toda la intención por los neolíticos para concentrar todo el poder, por decirlo de alguna forma, socioeconómico, político de esta zona occidental de los picos de Europa. Ponte en el lugar de Pelayo. ¿Por qué vas a ponerte tú, se supone que conde visigodo, pones tu principal iglesia, la primera que se construye, sobre un dolmen? ¿Por qué lo haces? Porque yo estoy convencido de que si quiero tener legitimidad, tengo que buscar la legitimidad ancestral, arcana, remota. La legitimidad más legítima, valga la redundancia. Y porque seguramente creo en esa legitimidad. Pero no solamente se trata de cristianizar un lugar de prestigio remoto, sino de absorber esa fuerza, ese poder que tiene ese lugar y hacer lo propio. Todo que aspira a poseer el poder tiene que evitar contrincantes. Y un mecanismo de evitación es justamente legitimarse, es decir, dotarse de una autoridad moral, espiritual, superior a la de tus contrincantes. Y eliges un escenario donde está ese prestigio. Lo que certifica la autenticidad del hecho es la lápida fundacional, que es la que expresa claramente cómo Fábila, su esposa Freiluba, sus hijos, el obispo Astemio, consagran estos altares, dicen, en honor de Santa Cruz, o de la Santa Cruz. Bien, a partir de ese documento fundacional del año 737, tenemos el día 27 de octubre, otoño, es la iglesia dedicada a la Santa Cruz. ¿Pero por qué la Santa Cruz? Porque desde Constantino es el símbolo dominante de la iglesia cristiana, del cristianismo triunfante, por decirlo así. Y entonces la cruz se une con la espada y se une con la tradición prehistórica. El dolmen de Cangas fue levantado sobre el año 3700 a.C., con unas dimensiones enormes para la escala cantábrica. La cámara está ricamente decorada y el túmulo llegó a tener un diámetro de unos 30 metros y una altura de más de 4 metros. Pero lo realmente singular es su ubicación, en una zona inundable junto a la intersección de los ríos Sella y Güeña, un importante cruce de caminos. Sin duda, el dolmen fue la construcción del poder y de lo sagrado desde el Neolítico, y su fuerza fue adoptada por la incipiente monarquía astur. La leyenda afirma que tanto el rey Fábila como su mujer Fruilova fueron enterrados en Santa Cruz sobre el dolmen. La capilla que vemos hoy, sin embargo, no es la original, ¿no? Ha tenido algunos cambios a lo largo de la historia. Y la iglesia que funda Fábila en el 737 no sabemos exactamente cómo era, porque fue sustituida hacia el siglo XVI por otro edificio. El dolmen estaba soterrado, lo que pasa que la gente recogía la tierra, el sedimento de un hueco que había en la base de la iglesia. Pensaban que era tierra de santos. Y el hueco
de la que la gente sacaba la tierra tiene que ser necesariamente el monumento prehistórico. El dolmen se descubre en el siglo XIX. Manuel Asas ya hace unas primeras indagaciones en el subsuelo, más tarde el conde de la Vega del Sella, un aristócrata local, que además era propietario de la capilla, el conde de la Vega del Sella, ya el concepto dolmen ya existe. Y dicen, aquí hay una estructura de piedra que parece un dolmen. Y luego en 1915, Juan Cabré viene, por encargo del conde de la Vega del Sella, a analizar en detalle el dolmen, y es cuando Cabré descubre que las losas del dolmen en la cara interna de la cámara dolménica tienen pinturas y grabados. La obra de nueva factura que estamos viendo ahora la hace Luis Menéndez Piral en la posguerra. Aún hoy se aprecia perfectamente el túmulo del dolmen sobre el que se construyó la capilla y sobre el que también crece un tejo centenario, el árbol sagrado para los astures. Cangas de Onís, un centro de poder desde el Neolítico, se convertiría así en la primera capital del incipiente Reino de Asturias, del que procedería, finalmente, la monarquía hispánica. Nuestra corona se cimienta así, pues, sobre un ancestral dolmen Astur. Hemos descendido a las entrañas del templo y también a las entrañas de la historia. Estamos en la cámara del dolmen, y si la iglesia ha sido muy importante, como hemos visto en la historia de España, este dolmen también tuvo mucha importancia. Retrocedemos, por tanto, en el tiempo, nos ponemos en el Neolítico y explícanos un poquito el dolmen, la estructura y la función que tuvo. Es un monumento muy singular que marca justamente el esplendor del fenómeno megalítico y se convierte al mismo tiempo en el testimonio más potente de las sociedades campesinas. Aquí la edificación de monumentos tumulares se remonta al quinto milenio. Tenemos fechas de 4.300, 4.200, 4.100. Pero son túmulos extraños, por decirlo así, sin una definición megalítica convencional. Cuando empiezan a formarse monumentos con cámaras bien delimitadas, con bloques de piedra verticales, estamos ya en torno al 4.000 más o menos. Y a partir de ahí viene el esplendor, que es esto. Tenemos en torno al 3.700, por tanto, antes de Cristo, un gran dolmen para las magnitudes de la zona, un dolmen principal. ¿Qué función pudo tener? Esa baja densidad monumental megalítica lo que nos hace pensar es que un monumento tan singular como este pudiera ser seguramente el cementerio, la necrópolis, el panteón de una élite seguramente. Lo que le da una mayor importancia, porque significa que ya desde el origen se convierte en el relicario de, digamos, la cúspide de la estructura del poder social, del poder político. Era un volumen muy considerable. Y luego estaba dentro de la cámara funeraria. Pero la cámara funeraria no se limita a ser sencillamente una estructura de bloques verticales, techada, sino que las paredes estaban decoradas. Yo pienso que estaban decoradas al completo. Se dice en la leyenda, o me corrige, parece que leyenda, que aquí estuvo enterrado el propio rey Fávila. Pues no hay ninguna constatación de ninguna naturaleza que defienda que Fávila haya estado aquí. Ahora, dada la relación que existe entre el templo que funda Fávila y el megalito, el templo sobre el megalito, la tradición popular y sobre todo yo creo que la historiografía ya hacen esa mezcla, ¿no? La capilla la construye Fávila, en consecuencia ese agujero profundo que hay en el subsuelo sería la tumba de Fávila. La dinastía Astur se legitimó en el prestigio del dolmen, que seguía siendo venerado por los astures de la Alta Edad Media. La leyenda nos cuenta que el propio Pelayo fue enterrado junto a su mujer Gaudiosa en la iglesia de Santa Eulalia de Abamia, en las cercanías de Cangas, y junto a otro gran dolmen, excavado en el 19, del que podemos conocer algunos de sus ortostatos decorados en el Museo Arqueológico Nacional y en el que aparecieron enterramientos neolíticos. El dolmen legitimó en vida a los primeros reyes astures, padre e hijo, que pidieron también ser enterrados en las antiquísimas necrópolis neolíticas. Cambiaron las arquitecturas, pero permaneció el poder telúrico y profundo de la Tierra Madre. Fragmentos. El tesoro de Villena. El mayor tesoro de la prehistoria de la península ibérica se excavó en la localidad alicantina de Villena. Hay mucha acumulación de oro. Eso es lo llamativo del tesoro de Villena, que son más de 9 kilos, casi 10 kilos de oro, que para una concentración es muy importante, ¿no? No es fácil saber si pertenecía a un templo, a una familia, a una persona. Su hallazgo tiene el aroma de resolución de última hora, de un deus ex machina. Había aparecido un brazalete entre las arenas de una obra en construcción en el centro de Villena. Entonces el joyero al que le llevaron ese brazalete que había aparecido en la obra vino al museo y se lo enseñó a José María Soler. Ahí empezó él a investigar de dónde proviene esa tierra
le llevó a una rambla en el término de Villena, una rambla en medio del monte, y bueno, el 1 de diciembre preparó una excavación arqueológica. Cuando ya estaban recogiendo, porque habían terminado de explorar, se estaba agotando la luz del sol y la luz del día, recogiendo ya apareció una vasija con todo el tesoro dentro, una ocultación en el centro de la rambla. El Gran Tesoro tiene piezas de diferentes materiales y tipología. En el tesoro encontramos, por un lado, lo que podría ser como una vajilla, hay cuencos y hay botellas. Y por otro hay lo que podría ser adorno personal, están los brazaletes, que hay 28 brazaletes de muy distintos acabados, lisos, moldurados, moldurados sin calados, con calados, y el que lo reúne todo, que es casualmente el que primero se encontró, que tiene molduras, calados y púas. Es el que dio nombre a la tecnología que hoy en día se conoce en arqueología como orfebrería Villena-Estremoz. La presencia de hierro junto al oro y la plata es un detector cronológico y sirve como factor de valoración del hierro como un metal precioso más. A pesar de que fue excavado metódicamente por José María Soler, no tenía contexto, era una ocultación y estaba exclusivamente la vasija con el tesoro dentro. Ahora bien, la antigüedad que se ha estipulado aproximadamente es una datación relativa. Se establece por paralelos con otros tesoros, con otros hallazgos similares. La forma de la vasija recuerda a las formas del cabezo redondo. La presencia de una pieza de hierro está indicando que nos encontramos en torno a esa primera edad del hierro. Entonces sí que se establece una fecha más o menos aceptada, aunque todavía discutida y poco precisada aún, en torno al año 1000 a.C., al final de la Edad del Bronce y coincidiendo también con el final de la ocupación del poblado de Cabezo Redondo. Es decir, acaba Cabezo Redondo, ese gran enclave en Villena de la Edad del Bronce, y acaba con la ocultación del tesoro de Villena. Además del brazalete o una anilla de hierro en el tesoro, oculta dentro de la vasija, es decir, que junto con el oro y con la plata al hierro se le está dando esa misma categoría de metal precioso, pues junto a esa anilla hay también una medio esfera de hierro que seguramente podría ser el remate de una especie de cetro, quizá. El cetro estaba decorado con piezas de oro y tendría un núcleo que no interesó, y entonces se quitaron las piezas de oro y no se ocultó, ¿no? Estaría rematado, por tanto, por esa pieza, esa pieza de hierro, que además tiene unas tiras de oro caladas para que se vea que el núcleo es de hierro, es de ese metal exótico que acaban de descubrir y que presenta esa dureza tan extraordinaria y tan importante para esta gente. El tesoro de Villena está indisolublemente unido a la figura de José María Soler, un visionario y un hombre que sacrificó todo lo que tuvo que sacrificar para que el tesoro no abandonara Villena. Al poco tiempo de haberse descubierto el tesoro, Martín Almagro era director del Museo Arqueológico Nacional y, como era preceptivo en la política centralista de la época, mandó un camión con unas motos para escolta para que viniera a recoger el tesoro a Villena. Entonces, estas personas se presentan en casa de José María Soler, llamaron a la puerta, apareció el propio Soler diciendo que venían, que querían, y entonces dijo: venimos de parte de Almagro a recoger el tesoro de Villena. Y José María Soler, muy firme, dijo: el tesoro de mi casa no sale, para llevarse el tesoro me tendrán que reducir primero a mí. Desde hace varias décadas, y dado que se excavaron los dos en 1963, se ha tratado de vincular el tesoro de Villena con el tesorillo del Cabezo Redondo, un yacimiento de la Edad del Bronce. En 1963, en abril, apareció el pequeño tesorillo del Cabezo Redondo en un poblado de la Edad del Bronce que se está excavando, que sabemos que había ocupación en el segundo milenio, que está siendo estudiado actualmente por la Universidad de Alicante. Y en abril del 63 era una antigua cantera de yeso, y José María Soler tuvo conocimiento de que esos canteros habían encontrado unas pequeñas piezas de oro. Intervino
y logró recuperar lo que era el tesorillo, un conjunto de piezas de colgantes, anillos, brazaletes, una diadema de frente, un pequeño lingote de oro y una pieza amortizada seguramente con una técnica de orfebrería que era de púas, orfebrería de púas. Todo el conjunto tenía un aire argárico y luego efectivamente se comprobó que el yacimiento era de esa época, de esa cronología. Hay una diferencia de factura. El tesoro de Villena es mucho más complejo, tiene unos brazaletes muy refinados, extraordinariamente acabados, con una tecnología complejísima. Y el tesorillo del Cabezo Redondo es más, tiene una factura un poco más ruda o un poco más simple. Es posible que además, habiendo un lingote de oro en el tesorillo del Cabezo Redondo, sí que hubiera un orfebre trabajando en el lugar en ese momento. La tecnología local para el tesorillo es bastante aceptable. Ahora, para el tesoro de Villena es difícil. Es muy difícil contemplar el Cabezo Redondo en su estado actual y poder imaginar un poder tan grande que fuera capaz de encargar o producir un conjunto de orfebrería con una complejidad tecnológica tan poco vista. Junto al carambolo o la aliseda, el tesoro de Villena constituye uno de esos monumentos suntuarios emblemáticos por mérito y brillo propios. Historias de la arqueología. Arte rupestre del Tajo. Arqueomanía había buscado y mostrado arte rupestre en cuevas profundas, en abrigos, en cañones y en montañas, pero nunca lo había hecho en ríos. Hoy vamos a visitar el Tajo, en un tramo del vecino Portugal, en las proximidades de la Vila Bela de Rodao, en un lugar conocido como San Simão. La construcción de una presa durante la década de los 70 precipitó la catalogación y el estudio de centenares de grabados rupestres, de trazos de buril que pueblan las orillas del gran río en una exposición sin igual. Muchos están hoy bajo las aguas. Estamos junto a las llamadas Puertas del Tajo. Los investigadores Rodrigo de Balbín y Primitiva Bueno, junto a su colega portugués Francisco Enríquez, nos van a conducir por el río hasta una de las orillas en las que puede observarse arte rupestre. Comenzamos la navegación bajo el potente olor de una industria papelera que, de alguna manera, enturbia el paisaje fluvial. Los ríos, como los humedales, son frágiles, delicados y son también estupendas vías de comunicación. Estamos acostumbrados a asociar esta idea a ríos como el Nilo, el Níger o el Mekong, pero en general no se ha aplicado a la prehistoria ibérica. Como estamos acostumbrados a relacionarnos pues por carreteras, en el avión, no nos damos cuenta de que los ríos son los mejores caminos del pasado. Es lo más fácil, moverse en el ámbito del río con pequeñas embarcaciones o con balsas, con la ventaja de que aquí salimos hacia el Atlántico, y costear en el Atlántico es también muy fácil. Y desde luego en aquel momento el Tajo era una vía de penetración que llega hasta Guadalajara perfectamente y que engancha con el Ebro. Y que engancha con la cuenca del Ebro directamente. Entonces, evidentemente en aquel momento no había fronteras. También es posible que se haya mirado mucho al Mediterráneo y poco al Atlántico, por razones historiográficas. Quizá nuestra historiografía se ha volcado mucho en el Mediterráneo, influida por la idea de que hubo una colonización neolítica desde el Mediterráneo, y no se ha hecho caso al Atlántico, y no se ha hecho caso tampoco al Estrecho de Gibraltar y a la relación con África, que estaba muchísimo más cerca, y tenemos neolíticos en la zona de África en épocas antiquísimas, y es mucho más fácil pasar desde África que venir desde el Oriente más próximo, más lejano, ¿no? Es decir, que la ventaja nuestra es que tenemos muchísimas capacidades de relación, y la desventaja es que la historiografía ibérica se ha centrado mucho solo en algunas partes, relegando otras. Y ahora, cuando sabemos más de la zona occidental, nos damos cuenta de que la relación con el Atlántico es muy importante, tanto más que la del Mediterráneo.
El trayecto hasta la zona de desembarco es largo, de una media hora. Estamos muy cerca de la frontera española. Rodrigo de Balbín conversa con su amigo y colega Francisco Enríquez. Recuerdan el trabajo hecho y los posibles proyectos de futuro. Una vez en la orilla, Primitiva Bueno realiza una primera aproximación al tipo de expresión gráfica que vamos a encontrarnos. Este es un ejemplo muy evidente de cómo se han marcado las rocas que están en torno al río. Si miramos alrededor, yo estoy pisando rocas que muchas de ellas están grabadas. ¿Cómo sabemos, cuando estamos buscando, prospectando, cómo las podemos encontrar? Es interesantísimo que la mayor parte de las rocas de esquisto, que suelen ser de colores grises o negros, que tienen coloración roja en la superficie, son las que fundamentalmente han sido elegidas para grabar. Si nos acercamos a ellas, vemos que aquí hay varias superficies en color rojo y algunas de ellas tienen lo que llamamos piqueteados, puntos de haber sido golpeado una piedra contra otra. El más claro, el más organizado, el motivo que tenemos ahí, que es un motivo geométrico, una especie de rectángulo con puntos al interior perfectamente hechos. Ahora sabemos que la mayor parte de estas rocas se concentran en zonas muy próximas al río, que probablemente son los lugares por los que se accede al agua, o quizás está bateando oro, que es uno de los recursos más importantes del sector, y la gente vive en las pequeñas mesetas que están en la parte alta y ahí también tienen sus enterramientos normalmente megalíticos. El hecho de que casi todas las cosas que vamos a ver en las rocas menos visibles sean geométricas, a nosotros nos sugiere que son en realidad marcas mnemotécnicas, para saber por dónde estás, para saber a qué grupo pertenece, porque realmente no tienen ninguna aspiración de visibilidad en el sentido que conocemos en otras demostraciones de arte rupestre, ¿no? Tú tienes un soporte en vertical que lo ves muy bien y esto estás pasando por encima de ello y no lo ves muy bien. ¿Qué razón sería buena para explicar estos grabados en las orillas? Ahora mismo estamos en la zona central del yacimiento de San Simao, que se caracteriza porque tiene muchas rocas grabadas. Hemos visto una pequeña parte al otro lado con temas geométricos y ahí tenemos una de las rocas más importantes junto con otra que está un poquito más allá, donde aparecen círculos y antropomorfos. Es muy interesante que si vemos cómo está colocada esa roca y observamos el terreno, es bastante fácil comprender que esa roca está señalando uno de los accesos hacia el río desde la zona más alta de la meseta, donde sabemos realmente que vivía la gente en el sexto, en el quinto, en el tercero y en el segundo milenio antes de Cristo. Es simplemente una cuestión de lógica de supervivencia. Las ocupaciones humanas necesitan agua y normalmente se colocan o se ponen cerca del agua. Pero una situación más especial es aquellos lugares próximos al agua que además en la zona más cercana al río tienen grabados. Tenemos documentado eso en algunos sitios de la península ibérica. En otras zonas de Europa aparecen más alto, por ejemplo, los yacimientos famosos de los Alpes. El espectro cronológico de las manifestaciones es inmenso. Sabemos que hay grabados del Paleolítico Superior, y ahora en lo que conocemos del Paleolítico Superior en la zona, pues podemos estar hablando 40-30.000 años para los momentos más antiguos. Sabemos que hay grabados de en torno al 10.000. Sabemos que hay un núcleo muy potente de grabados seguro a lo largo de todo el Neolítico, entre el 6.000 y el 3.000 aproximadamente. Y un núcleo que también parece tener mucha fuerza en todo el ámbito del tercer milenio. Y hay muchos poblados que se pueden situar en ese momento. Y desde luego probablemente se siguen haciendo grabados hasta la Edad del Hierro. ¿Es San Simao un lugar de agregación como la Sarga o la Pileta? Cuando hablamos de lugares de agregación, estamos diciendo que en un momento determinado se junta mucha gente en un mismo sitio. Pero la funcionalidad de esa agregación, la misma Margaret Conkey, que fue la que la propuso para el arte paleolítico, la propone en relación con momentos de habitación, con puntos álgidos de momentos de habitación en torno a sitios importantes. Y en ese aspecto, esto es un lugar de agregación, porque responde a la ocupación de un sitio que sabemos que está ocupado en la parte más alta e incluso
uso que muy probablemente todos los grabados tienen un sentido de organización, de cómo acceder al río, quizá formas de uso del río, ¿por qué no? En ese aspecto esto es un lugar de agregación y la Sarga en el mismo aspecto también lo es. De hecho, hace nada acaban de publicar evidencias de yacimiento de Paleolítico superior al lado de la Sarga, cosa que a nosotros nos gusta mucho porque hace algún tiempo que proponemos que probablemente el arte macroesquemático es una versión más antigua que el neolítico de las grafías que en ese momento existían en la península ibérica. El Tajo es una salida garantizada al mar, una vía que une el Atlántico con el centro de la península. Otro gran río, el Ebro, queda cerca de su cabecera. Por aquí pudieron circular el oro aluvial del propio río, la variscita y otros elementos de gran valor durante la prehistoria. Quizás sea el momento de mirar a los ríos de la península con otros ojos. Tal vez ellos tengan las claves de la prehistoria. A fin de cuentas, al menos desde el Neolítico ya se navegaba, como se demostró con los barcos pintados en la Laja Alta. Pero esa es otra historia. En el próximo programa os mostraremos el asentamiento español más antiguo de los Estados Unidos. Os pondremos al día sobre los análisis cronológicos de la Cueva de Ardales y haremos un estudio pormenorizado del recinto íbero de Ullastret, en Gerona.